Chicos y chicas, bienvenidos a la quinta clase de la UAD, Control y Minimización de la Contaminación Ambiental. Seguimos con el tema de insustentabilidad global. Sé que parece que estamos estancados y no avanzamos, pero ahí vamos poco a poco. Seguimos observando, pues, las prácticas actuales. Empecemos a hablar de los recursos hídricos, del agua. Creo más bien que este es un tema muy común para todos nosotros porque el agua es fundamental para la vida humana. Nosotros estamos constituidos de un 75% de agua. A veces más, a veces menos, es en promedio. Pero todos estamos familiarizados con el ciclo del agua, que alguna vez lo vimos en primaria, kinder, en secundaria, en la prepa y ahora lo estamos mencionando aquí en la universidad. Y pues es que no solo los humanos dependemos de ellos, sino que cualquier tipo de organismo del planeta Tierra va a depender de él. Y pues me refiero a animales, a plantas, a todo lo que nosotros podemos consumir y que consumimos porque nos gusta comer de todo. Pregúntenle a los chinos. El agua es renovable y en la Tierra va a depender del ciclo hidrológico, es lo que les digo, el ciclo del agua. Ya los han visto hasta el cansancio. Y podemos ver que grandes cantidades de agua van a pasar por este ciclo cada año. Y solo una pequeña porción de esta agua va a estar a disposición del humano. La gran cantidad, aunque la Tierra esté formada principalmente de agua, la gran cantidad no va a estar disponible para consumo humano. Algunos va a estar congelada, alguna va a estar salada, alguna va a estar en lugares inaccesibles para el humano y solo un porcentaje muy pequeño va a estar disponible para los humanos. Entonces, ¿de dónde podemos obtener el agua que consumimos? Pues tenemos dos fuentes principales: agua superficial y agua subterránea. En cuanto al agua superficial, pues vamos a encontrar ríos, lagos, los embalses que ya les he hablado clases anteriores y son cuerpos de agua que están hechos por el propio hombre, presas, todas estas, incluso lagos artificiales o pues cualquier cuerpo de agua que haya sido fabricado por el hombre. Esto es un embalse. El agua subterránea se va a estar acumulando en los poros que tengan las rocas y pueden ser pues poros muy grandes, poros muy pequeños y estos se conocen como acuíferos y pues a pesar de que la porción de aguas subterráneas es pues renovable, es muy común que por el exceso de el uso de estas, pues no se recarguen y entonces tengamos que las aguas subterráneas, perdón, no puedan acumularse y entonces no se regeneren, como es el caso de la Ciudad de México, que ya veremos más adelante. Si nosotros comparamos la cantidad de agua que podemos aprovechar a nivel mundial, se va a observar que la cantidad de agua es 10 veces más grande que el consumo de la misma. Sin embargo, aun cuando tengamos estas cifras, tenemos que ver que está creciendo la demanda de agua y que la distribución de este recurso va a variar de manera importante de una región a otra del mundo. En algunas regiones el agua es muy abundante y entonces vas a tener, pues en lugar de tener 10 veces más la que necesitas, vas a tener 100 veces. Y vas a tener lugares en los que en lugar de tener 10 veces más de la que se consuma, vas a tener menos 4, menos 5 veces la que se ocupa, ¿no? Entonces, cerca de un tercio de la población mundial va a vivir en países con niveles moderados o altos de escasez de agua y pues se estima que ya para en unos 5 años eh, va a ser 2/3 de la población la que no va a tener acceso al agua potable. Esto pues va a ocurrir en países en desarrollos y pues el mayor crecimiento de la población y la expansión industrial pues va a ser más grande, vamos a tener pues mucha demanda de recursos y pues entonces pues no va a alcanzar el agua para todos, ¿verdad? Se puede decir por esto que el agua es uno de los recursos naturales que tiene una mayor presión. Entonces,
hay que cuidarla. Yo creo que ya han tenido hasta el cansancio lo que es respecto al agua. Yo aquí les dejo una imagen de cómo está el agua en su vulnerabilidad de acuerdo a cada país y verán que hay países en los que pues no le sufren para nada, hay países que medio le sufren y países que le sufren bastante. Estos son datos del 97, ahorita les pongo unos de 2014. Están los datos de 2014, ustedes los pueden observar y pues es importante considerar que un número de cuerpos de agua a nivel mundial se encuentran contaminados. Entonces, aun cuando estén disponibles para el consumo humano, pues no se puede porque están contaminados. Y entonces, pues no son aptos. Pareciera que lo son, pero no lo son. En la gran mayoría de los países desarrollados se han hecho enormes esfuerzos por mejorar la calidad del agua, pero los avances, algunos sí han sido significativos. Hay países en los que incluso han restaurado ríos completos y que ya no tienen ríos contaminados. No es el caso de México. Aún hay mucho que hacer y pues ya les contarán los ingenieros ambientales cómo les va. Igual aquí les dejo una imagen de la reposición que se tiene en las aguas subterráneas y verán que algunas sí reponen y otras no, siguen extrayendo más de lo que se pueda reponer en un acuífero. Yo creo que los temas de agua son muy claros para todos porque al ser un recurso tan vital, ustedes han encontrado una cantidad de difusión muy grande en este tema. Y pues, ¿qué les digo? Pues no abusen del consumo de agua. Si ustedes están utilizando agua de más, es altamente probable que se lo estén quitando a alguien más porque el agua potable que llega a ustedes no le llega a alguien más. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes con el uso del agua potable, usarla solo lo necesario. Yo creo que tampoco con esto les estoy diciendo que no se bañen nunca, al contrario, pero que no se bañen durando 4 horas bajo la regadera. Si quieres estar tanto tiempo, pues llénate una tina y ya te quedas mucho tiempo ahí, ¿no? Hay alternativas para cuidarlas. Ahora, si vas a lavar tu auto, no lo laves con la manguera como tal. Y si te gusta lavarla de ese modo, pues utilizar hidrolavadoras que sean ahorradores de agua y que en la regadera no pases más allá de 3 minutos en bañarte, que yo creo que es lo suficiente para que queden limpios. He tenido algunos alumnos que lo que han hecho es poner una canción y durante esa canción se tienen que bañar. Si no terminaron de bañarse, se salen como están. Hay quienes son muy extremistas, hay quienes no. Yo creo que límite para todo, ¿no? Ya que estamos hablando del recurso hídrico, ahora hablemos de los océanos y de los recursos que sacamos de ellos. Todos los recursos pesqueros, camarones, bla, bla, bla. Vamos a... No sé si ustedes conozcan el mar, yo creo que la mayoría de ustedes sí los conocen y cuando ustedes ven el mar, ven una masa tan inmensa, es tan grande que es fácil pensar que son una fuente infinita de recursos que están completamente a nuestra disposición. Y es así como históricamente el hombre ha pensado sobre los océanos. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a hacer evidente que las tasas de explotación de los recursos marinos estaban alterando el equilibrio ecológico de los océanos. Es decir, estábamos sacando mucho más de lo que el mar podría producir. En 1950 el hombre subtrajo de los mares más o menos 20 millones, perdón, 20 millones 140 mil toneladas de recursos pesqueros. ¿De qué vamos a hablar de recursos pesqueros? Camarones, ostras, almejas, pulpos, delfines, todo lo que se les pueda ocurrir que podamos comer del mar. Los delfines no se comen, pero también se sacaban del mar. Ahorita hablamos de esto. Yo aquí les dejo cómo se incrementó la cantidad de consumo de pescados por persona de acuerdo a los años. Es decir, que para 1950 más o menos se consumían
8 kilogramos por persona. Para 1990 fueron casi 18.3 kilogramos por persona. Y actualmente estamos alrededor de los 20.5 kilogramos por persona. Hay que considerar que la población está aumentando. Y si nosotros aumentamos el número, estamos hablando de una cantidad impresionante de peces que sacamos por persona. No sé si se dan cuenta, pero es una brutalidad lo que sacamos del mar. Yo creo que ya se están dando cuenta del problema que representa el estar sacando tantos recursos del mar. Hay un punto de vista biológico, es un modelo de 1957 que no es tan popular, pero es un modelo que sugiere que la población de una especie en particular en condiciones naturales, es decir, sin intervención del hombre, va a alcanzar un equilibrio natural en el cual la reducción en el número de individuos de una especie por muerte o por migraciones va a ser compensada por los nacimientos y el crecimiento de los individuos. El equilibrio natural va a persistir porque es estable. En el caso de que la población se vea disminuida por alguna enfermedad, la naturaleza va a actuar para incrementar el número de nacimientos y retornar el equilibrio natural. Por el contrario, si el número de individuos crece de manera exagerada, los alimentos disponibles empezarán a ser insuficientes para alimentar a toda esta población y entonces se van a presentar mortandades que van a retornar a la especie a su equilibrio natural. Esto se conoce como el modelo Schaefer. Aquí les dejo el nombre del modelo. Les digo, no es muy popular, pero es muy claro para explicar cómo funciona el equilibrio de este modelo biológico, ¿no? Ahora que ya entendimos este modelo, pues es fácil ver que la intervención del hombre pues ha roto el equilibrio natural para muchas especies. Entonces, podemos ver que muchas ballenas, por ejemplo, se encuentran en peligro de extinción por la caza que ha tenido su especie, o sea, ha sido muy atacada su especie y principalmente por ahí de los siglos XIX y XX, por ahí de 1993 y 1995, cuando se perseguían a las ballenas y como deporte se cazaban. Pues miren, yo creo que sí estamos sacando mucho más del mar de lo que podemos consumir y es muy importante que tengamos conciencia de esto. Es decir, si ustedes van a comprar unos camarones, cómanselos, porque hay mucha gente que los compra y los tira. Yo creo que es un poco, pues, si no te los vas a comer, no los consumas. Hay mucho detrás en el tema ambiental de por qué no debes desperdiciar la comida, ¿no? No solo todo, porque no hay que desperdiciar la comida. Entonces vamos a tener que aumenta la población, aumenta la pesca y el problema de la pesca no solo va a consistir en la intensidad en la que vamos a estar explotando estos recursos, sino que la tecnología que se utiliza para pescar es otro factor de desequilibrio. Las redes, que son lo más común utilizado, pues pescan indiscriminadamente todas las especies y no les va a importar su edad, si sirven para venderse o no, y pues si son lo que están buscando pescar. Les voy a contar una historia y es que por ahí de 1980 México sufrió unas presiones muy fuertes por parte de Estados Unidos porque se había descubierto que las flotillas pesqueras mexicanas mataban a delfines en el proceso de la pesca de atún. Entonces miles de delfines morían pues porque no se podía, o sea, estaban buscando cazar el atún, pero se veían delfines ahí, ay, no pasa nada y lo echamos con el atún. Y entonces estaban matando un buen de delfines. En Estados Unidos se enojaron bastante y le dijeron a México, tú ya no vas a poder vender atún aquí hasta que corrijas este detalle. Entonces, México desarrolló técnicas de pesca que fueran seguras para los delfines y pues lo logró que esto ocurriera. Pero ¿qué creen? Cuando entró a la presidencia Donald Trump,
empezó a decir que México estaba mandando de nuevo atún con delfín, para lo cual todo fue un boom de escándalo y de nuevo México no podía vender el atún en Estados Unidos, lo cual fue muy conflictivo y entonces México dijo, oye, tranquilo, desde 1980 yo ya no estoy pescando delfín y yo tengo medidas muy buenas, mis técnicas son tan buenas que yo no atrapo ningún delfín. Y se demostró que México ya no estaba capturando delfín y se demostró que los barcos pesqueros de Estados Unidos sí estaban pescando delfín. Por eso salieron, bueno, muchos logotipos en el que decían amigo delfín o delfín a salvo. Y aquí les dejo unas pequeñas imágenes de Herdes, de cómo ponen sus logos y de Dolores, en las que muestran que son empresas responsables y que no cazan delfines, que sí es atún realmente. Y pues México ganó ese debate. Donald Trump pues, pues se quedó con el coraje también. Y pues muchas empresas en Estados Unidos sufrieron pues una penalización por culpa de esta penalización que querían hacerle a los mexicanos. Digo, es una historia en la que sí los mexicanos aprendieron e hicieron su parte. Yo creo que como estas debería haber más historias y que realmente tomemos conciencia de lo que hacemos y que lo mejoremos. Lo que sí es que se presentan también en Estados Unidos algunos debates acerca de la pesca del camarón, porque también se dice que mueren miles de tortugas marinas y pues están en peligro de extinción. Me parece que esto también ya está corregido, que México ha cambiado muchas de sus técnicas de pesca del camarón e incluso ya lo cultivan, digamos, ya tienes tus alberquitas donde tienes camarón y de ahí lo sacas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y hay algunas empresas que aún lo siguen sacando del mar y al hacer esto pues sí se llevan algunas tortugas. Bueno, me gustaría que no fuera así, pero sobre todo la gente del lugar es la que hace esto. Ok, también debemos considerar que los océanos no solo son recursos pesqueros de los que ya hablamos, sino que también tiene otros recursos que están en peligro por estas actividades. Uno de los más importantes pues son los corales. Creo que todos ya han escuchado hablar de los corales. Yo no he tenido la oportunidad de bucear, pero pues he visto que los corales son muy bonitos. Yo creo que es algo que vale la pena conservar para que en algún momento nosotros podamos conocerlos, los demás puedan conocerlos y que pues tengamos un hábitat ahí intacto, sano. ¿Qué? ¿Por qué se ven amenazados? Muchas de las cosas que amenazan a los corales pues son los sedimentos, que pues en sí es un proceso natural, pero por la actividad humana como la agricultura y la deforestación intensificada, pues va a hacer que los ríos tengan una carga de sedimentos muy grande y por lo tanto lleguen al mar y cubran estos corales, estos arrecifes y entonces pues al estar cubiertos mueran, ¿no? Y con ellos pues el hábitat de miles de peces. Se dice que cerca del 10% de los corales del mundo han sido severamente afectados y cerca del 58% están en peligro por las actividades humanas. Yo les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo trabajé en una empresa que se dedicaba al impacto ambiental. Había una empresa que estaba construyendo un muelle. Este muelle era para recibir barcos que venían de China y de otros lados para traer gasolina porque ya habían visto la reforma energética que iba a haber en México, entonces ellos ya querían invertir y querían traer gasolinas de otros lados para meterlas a México. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues con buques. Los buques son enormes, no tienen una idea de las dimensiones de las que les estoy hablando. Entonces, al ser buques tan grandes, necesitan que estos entren cerca de las costas. Estos buques, para que puedan entrar, pues necesitan que el mar esté profundo, digamos, el suelo del mar esté profundo, para que ellos no choquen con la parte de abajo. Entonces, uno de los impactos más severos que se tenía en este proyecto, y era nuestra responsabilidad de informarlo a la Semarnat, era que se iba a dragar
pues este espacio se iba a retirar una cantidad de arena para que los buques pudieran entrar a descargar. Los dueños del proyecto se enojaron como no tienen una idea y nos dijeron que no podíamos usar esas palabras, que dragar era muy agresivo. Yo me acuerdo que mi jefa se enojó más y dice, entonces, ¿qué quiere que pongamos? ¿Que vamos a quitar suavemente esa capa? Pues no, porque al final íbamos a destruir un ecosistema. Teníamos que ponerlo en los impactos que iba a haber. Desde luego que propusimos medidas para que estos ecosistemas pues fueran localizados en otro lado, porque algo que debemos entender es que el progreso no tiene que estar peleado con el ambiente, sino que debemos tener medidas conscientes, ¿no? Yo me acuerdo que el jefe al final sí nos obligó a poner las palabras que dijo el cliente, porque pues el cliente tiene la razón, pero pues la Semarnat igual hizo la observación y nos pidió que lo cambiáramos por la palabra dragar. Fue muy divertida esa historia, pero pues a lo que voy es que seamos responsables de nuestros recursos, que los cuidemos y pues vamos adelante. También hay que aclarar que los océanos se han visto afectados pues por la contaminación tanto de procesos industriales como de residenciales. Ahora que hemos estado recluidos en nuestros hogares y que el turismo ha bajado mucho, no sé si ustedes han visto en las noticias que en Acapulco se descubrió cómo se está tirando agua residual a diestra y siniestra al mar. Y pues, ¿qué les comento? Dijeron ellos que no, que era un río que venía contaminado y que así llegó, pero pues que no era de ellos y así. Yo les voy a decir con honestidad lo que yo pienso. Y es que hace muchos años, hace como, yo creo que unos 20, mis papás me llevaron de visita a Acapulco. Yo estaba paseando por la orilla del mar y vi pues materia fecal flotando ahí en el mar. Y me dio tanto asco que de verdad les prometo que no me volví a meter al mar hasta hace como 2 años. Entiendo que lo que pasaba hace 20, hace, sí, fue hace como 20, 25 años yo creo, pues ahora ya no es tan común que pase, ya hay plantas de tratamiento y ya no se desechan como tal los residuos al mar, pero sí había una época en la que se hacía. E incluso muchos de los ríos a los que se vierten los residuos, ¿a dónde cree que llegan? Al mar. Entonces, ha habido una contaminación impresionante de los mares. Hay una concentración de, por ejemplo, mercurio. No sé si ustedes han escuchado que el mismo atún tiene concentraciones muy altas de mercurio, que no comas camarón porque en la cabeza tiene mercurio. Bueno, tantos metales pesados que pueden tener y pues es que todo llega al mar, todo está conectado. Yo creo que debemos tener, te repito, conciencia y cuidado porque sobre todo la gente que vive en el mar, no depositar los residuos tanto sólidos como líquidos en el mar. Hay que poner plantas de tratamiento antes de que el agua llegue al mar. Hay que tener medidas más rígidas en estos temas. Yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer un viaje pues fuera de México y me tocó viajar en avión. Durante el vuelo iba viendo, no era México ya, iba viendo cómo en las costas se veía cómo se mezclaba el agua sucia con la del mar. Iban saliendo pues el agua y se notaba mucho, mucho, mucho. De esto hace como 6 años yo creo. Y pues sí me causó un gran impacto. Sí fue feo, la verdad. No, no se lo recomiendo a nadie. Y pues, ¿qué más les cuento? Pues hasta aquí dejamos nuestro video de hoy. Ya estamos a uno de terminar. Ya, es el último. Pues me gustaría dejarles de tarea que me comenten. ¿Conocen algún caso de contaminación a un recurso hídrico? Dígase lago, mar, laguna, charco, no sé, cenote. No sé dónde vivan ustedes. Me parecería muy interesante que por lo menos me digan dónde viven y si tienen un cuerpo de agua cerca.
Fíjense que a nuestra generación ya no nos tocó conocer esos ríos limpios. Les puedo asegurar que aquellos que tienen papás que conocieron un río, les contarán maravillas de ello. Cuéntenme sobre esta anécdota, cuéntenme de las cosas que les platican sus padres y cuéntenme cómo está el río pues actualmente. Si pueden mandarme fotos, bienvenidas, ¿vale? Les mando un abrazo muy fuerte, nos vemos en la siguiente clase.